Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien, que Dios me le bendiga. Gracias por acompañarme en un nuevo estudio de la palabra de Dios, un nuevo trimestre también, semana número 1 del segundo trimestre, año 2025. También vamos a estrenar una serie de temas y el título de estos temas son Alusión, Imágenes y Símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Vamos a permitirle a la palabra de Dios que nos muestre de qué significan toda esta simbología que encontramos especialmente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Lección número 1 y el título para esta lección es Algunos principios de interpretación profética. Vamos a asentar unas bases importantes que vamos a necesitar durante todo este periodo de estudio. Estas bases nos van a ayudar a interpretar de manera correcta la profecía. Sin más, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, muchas gracias por darnos un espacio más del estudio de tu palabra. Queremos, oh Señor, pedirte tu Santo Espíritu nos ilumine para discernir siempre lo que tienes para nosotros. Gracias porque has sido fiel, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar está en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice, si no, alábense en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad y justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Qué bonito texto. Si hay algo que debe de motivarnos día con día, sentirnos felices, orgullosos, es de que vamos conociendo mejor a Dios. Porque Dios dice que le agrada cuando nosotros sabemos de su bondad, de su justicia, de su rectitud. Sigamos conociendo acerca de Dios al estudiar su palabra. Bien, hay un tema que sin lugar a dudas puede llegar a ser controversial dentro del mundo cristiano y es el estudio y la interpretación de las profecías bíblicas, porque muchos grupos diferentes interpretan de forma diferente algún símbolo o utilizan métodos diferentes para entender la profecía bíblica. Eso hace que también muchas personas, por la controversia, la polémica que esto genera, prefieren no meterse en esos temas porque es mejor estudiar algún tema pues que tenga más consenso en el mundo cristiano. Algunas personas también dicen que es que no entienden qué significan esos símbolos, especialmente porque muchos de esos son elementos que no vemos en nuestro entorno, no son elementos que podamos entender fácilmente quizá como una parábola, sino que tienen diferentes componentes que lo hacen extraño. Entonces, no puedo entender eso. Podría resumir a alguien y entonces a partir de ahí deciden no estudiar acerca de las profecías bíblicas, especialmente con este tipo de simbología diferente se encuentra en Daniel o Apocalipsis. Este tema entonces puede llegar a ser un tema esquivo para muchos cristianos. Sin embargo, dice aquí la lección que antes del siglo XVIII, después de Cristo, antes del siglo XVIII, parecía que había más consenso en la interpretación de la profecía bíblica, inclusive el método que se utilizaba para poder entender la profecía bíblica, porque eso también influye mucho, el método que se aplica especialmente en temas de tiempos o de años o cuánto dura una profecía en cumplirse. Pero, como les menciono, antes del siglo XVIII parecía que había más consenso, mucho más consenso que el que vemos ahora de la interpretación de los símbolos, así también los métodos o el método mejor utilizado. Dios siempre ha deseado que su pueblo pues mantenga una uniformidad en lo que es el conocimiento, porque si no empezamos a desunirnos como hijos de Dios, como cristianos, debemos de buscar tener un consenso en las cosas que también enseñamos y proyectamos a las demás personas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1 y 10 dice, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Imagínense ustedes los discípulos pensando completamente diferente, enseñando uno una cosa y el otro otra. Pues no era el enfoque de Cristo el que pues sus discípulos anduvieran discrepando de todo lo que se enseñaba. Inclusive, pues para poder ponerse de acuerdo, tuvieron que hacer un concilio en algún momento, ahí los discípulos en el libro de Hechos, para llegar a acuerdos y que no anduvieran hablando cosas diferentes uno y otro. Así pues, el pensar diferente no es un problema en sí, es no llegar a acuerdos y en este caso, ese tipo de desacuerdos claramente van a generar divisiones en el pueblo. Entonces, es importante que como pueblo cristiano busquemos consenso en esa interpretación bíblica. Ahora, basado en este argumento de que antes teníamos más consenso de lo que entendíamos en esa interpretación de la profecía, deberíamos entonces ir hacia atrás y ver en qué momento pues empezaron a salir nuevas teorías y nuevas ideas. Si antes pues había una interpretación más homogénea sobre lo que significaba las profecías, especialmente de Daniel y especialmente de Apocalipsis, porque hay otras profecías bíblicas en otros libros, pero estos dos libros apuntan más al fin del tiempo y es donde toman más relevancia. Así que entonces esta semana vamos a explorar algunos principios que permiten una comprensión coherente y fiable de la profecía. Ahora, el principio tiene que venir de la Biblia misma. La palabra de Dios explica así sola. Eso es muy importante tenerlo claro, porque justamente toda esta divergencia de pensamientos es porque la interpretación no viene de la misma palabra, sino de pensamientos humanos, filosofías o contemporáneos que alguien lo aplicó simplemente al tiempo actual y se olvidó de que la Biblia es quien se explica así sola. Así que esto es un fundamento importante. El que lea entienda. Mateo capítulo 24, versículo 15. Fueron las palabras de Cristo relacionado a lo que había dicho el profeta Daniel hace ya tiempo atrás, el templo y la abominación desoladora. Ahora, cuando Cristo dice el que lea entienda, es porque su palabra debe ser entendida. Ahora, nosotros naturalmente no podemos entender las cosas espirituales, son dos mundos diferentes. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para entender y discernir lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Nosotros también pudiéramos estudiar la Biblia como otro libro más, bajo un contexto histórico de pues relatos impresionantes, pero no permitiendo que tenga el objetivo que Dios quiere para nosotros, que es convertir el corazón. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, vayamos con un corazón dispuesto. Alguien por ahí una vez estaba estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y pues le preguntaron qué estaba leyendo, qué estaba entendiendo. Y no, pues la respuesta fue, estoy buscando errores. Definitivamente era el espíritu incorrecto. Nosotros debemos de ir con una mente dispuesta a que Dios nos hable por medio de su palabra, porque en ese momento es que la palabra empieza a tener un efecto en nuestra vida. De lo contrario, pues simplemente será un libro que estaremos leyendo como otro, sin mayor impacto, más que tal vez las historias emocionantes que ahí encontramos. Hay que ir, por ejemplo, a una biblioteca cristiana y en el área de profecía usted podrá encontrar un montón de libros relacionados a pues interpretaciones varias de un mismo tema, muchos enfoques, muchas diferencias con respecto a lo que alguien quiso decir y otro autor. Pareciera ser, basado en un texto aquí en la lección, dice, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Claramente porque son interpretaciones humanas, no está el Espíritu Santo trabajando en nuestro discernimiento. La Biblia no sugiere eso, esta declaración que acabo de dar, sino que nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que Él dice en su palabra. Así pues, la Biblia, en el cual entendemos que es la palabra de Dios para los seres humanos, puede ser estudiada de diferentes ópticas, puede llegar a ser estudiada en universidades como un libro más,
Algunos inclusive podrían simplemente dedicarse a buscarle errores a la Biblia o señalar algunas historias de forma burlesca, dando pues duda a todo lo que ahí se manifiesta. Definitivamente ese no es el enfoque de Dios para los seres humanos. Por eso el espíritu con el que estudiemos las profecías bíblicas, la palabra de Dios principalmente, pero dentro de sí las profecías bíblicas es un elemento fundamental para que eso tenga un impacto en nosotros. Las profecías bíblicas, aunque podrían haber elementos que nos reten a su interpretación, siempre van a tener el enfoque de llevarnos a un mejor conocimiento de Dios, especialmente de Cristo, quien es el Salvador del mundo. Toda la palabra tiene el objetivo de salvar al hombre de sus pecados. La forma es por medio de Cristo. Así que cualquier estudio relacionado, sean profecías, parábolas, historias, debemos de siempre mantener ese hilo conductor buscando conocer a Cristo. Nunca en aras de debate. Eso es muy importante porque algunas personas estudian la Biblia para ir a debatir. La Biblia no se debate, la Biblia se estudia. En el momento que alguien te diga, vamos a debatir de la Biblia, ya vamos con el espíritu incorrecto. La Biblia no se debate. Es más, la Biblia se defiende sola, no ocupa que la defiendas, pero sí es importante que la conozcas, que ese impacto del estudio de la palabra sea una conversión de un corazón. De lo contrario, no es el fin que Dios dispuso para el estudio de su palabra. Y aún así, puede que una persona en un principio no tenga el espíritu correcto. Sin embargo, Dios es poderoso y utiliza muchas formas que nosotros no conocemos para acercar a las personas a Cristo. Así que, aunque muchas veces alguien no pueda tener el espíritu inicial correcto, podemos pensar de que mientras hay una Biblia, hay esperanza para que alguien conozca a Cristo. El salmista nos hace una reflexión profunda en el Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aquí el salmista está haciendo una reflexión acerca de ese poder de Dios. Es imposible para el ser humano ocultarse de Dios. Dios conoce nuestro corazón. En el Salmo también 147, versículo 5 nos dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Note cómo finalizó en el Salmo 139, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Aquí vemos una característica de Dios que sin lugar a dudas Él se revela para nosotros. Ese conocimiento de Dios, lo que vamos aprendiendo de Él, no tiene límite, es infinito. Dice, no lo puedo comprender en su totalidad. Aquí el salmista ve características de Dios, sin embargo, entiende que ese conocimiento es infinito. También en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Esa es una característica de un Dios todopoderoso, un Dios omnisapiente, omnipresente. Es imposible para nuestra mente finita llegar a conocer en su totalidad a Dios. Si lográramos hacer eso, pues no sería Dios, sería un ser finito, pero Dios es un ser infinito. En el conocimiento que podemos ir adquiriendo de Dios va siempre en aumento. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahora, vea qué interesante. Aún siendo Dios de este conocimiento que para nosotros es infinito, nunca dejamos de conocerlo, Dios se agrada en que nosotros le comprendamos mejor cada día.
Nuestra mente no puede comprender toda la totalidad de Dios, pero Dios sí se agrada de que nosotros continuemos comprendiéndolo a Él, conociéndolo mejor a Él, a pesar de que nunca vamos a llegar a comprenderlo en su totalidad. Pero eso nos va haciendo a nosotros personas felices, nos va enriqueciendo nuestra experiencia como sus hijos, como su creación, conocer más de nuestro Creador, claramente nos da un mejor sentido de la vida día con día. Podemos aferrarnos más a ese conocimiento y conocer claramente pues la persona de Cristo, que es ese modelo que debemos de seguir nosotros. Piense usted que aún no hemos podido comprender la naturaleza, lo que Dios ha creado en su totalidad. Hay mucho todavía por entender y descubrir. ¿Cómo vamos siquiera acercarnos a conocer completamente a Dios, que es el creador de todas las cosas? Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Lo que Dios escribió en la Biblia es y tiene un enfoque para la redención del ser humano. Es decir, nuestro mayor problema es el pecado. La Biblia viene a revelar la solución o la medicina. La Biblia tiene enfoques que pueden ser utilizados en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Tiene también, por ejemplo, en el libro del Éxodo, tiene algunas leyes de salubridad que son muy importantes. Sin embargo, el principal enfoque de la palabra de Dios es darle la solución al ser humano, que es conocer a Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Por eso, el enfoque siempre al estudiar la palabra de Dios debe ser ese, conocer mejor a Dios y a Jesucristo por medio del entendimiento que el Espíritu Santo nos revela. También otro enfoque que tiene la palabra de Dios es mostrarnos nuestro propósito. ¿Por qué fuimos creados? La palabra de Dios dice que fuimos creados para darle gloria a Dios. Nuestra función en este mundo es dar gloria a nuestro Creador, también a nuestro Redentor. Es decir, la palabra de Dios nos da un propósito. Hay tantas personas sin un propósito en la vida, no le encuentran sentido a la vida. Cuando estudiamos la palabra, cuando las personas sin esperanza se dirigen a la palabra de Dios, encuentran un sentido de por qué vivir, encuentran en Dios esperanza, empiezan a entender mejor de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esas dos grandes preguntas que la humanidad se hace. En Daniel capítulo 12, versículo 4, encontramos una solicitud que se le hace a Daniel después de habérsele revelado el futuro. Dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dos características del tiempo del fin continúan. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, si asociamos este texto con Apocalipsis capítulo 22 y versículo 10, note lo que se le pide a Juan, el profeta discípulo de Cristo: no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Dos elementos que los podemos conectar fácilmente. A Daniel se le dice selle las palabras y a Juan se le dice no selle las palabras de esta profecía. Y a Daniel se le dice hasta el tiempo del fin y a Juan se le dice porque el tiempo está cerca. Podemos ver claramente que este versículo y lo que está escrito en Apocalipsis es la segunda parte de lo que Daniel recibió en su momento. Es decir, es como una continuidad. También podemos notar cómo en la última parte del versículo 4 del capítulo 12 de Daniel dice, y la ciencia aumentará. Esto es muy importante reconocerlo como el conocimiento, es decir, vamos a entender mejor lo que Daniel ha sellado y se abrirá en Apocalipsis. Algunos estudiosos bíblicos dicen que, bueno, de pronto es porque ahora ya tenemos automóviles, podemos viajar en avión, la ciencia médica ha aumentado y pues relacionan ese conocimiento, al decirle la ciencia se aumentará, a meros logros humanos, la ciencia que hoy usted y yo pues disfrutamos de ciertas comodidades. Sin embargo, ese no es el enfoque bíblico. El enfoque bíblico, como hemos mencionado, estará relacionado con la salvación de las personas. Quiere decir que esa ciencia que va a aumentar es un conocimiento bíblico que nos permitirá
de una mejor forma comprender los tiempos en los cuales vivimos y qué estaremos enfrentando en el corto plazo previo a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, una profecía muy importante es la de los 1260 años que se habla en Daniel y en Apocalipsis y que llega a cumplirse en el año 1798. Además, muchos estudiosos y muchos teólogos concordaban que algo muy importante iba a suceder alrededor del año 1843-1844. Uno de los más notables de estos estudiosos de la palabra de Dios era William Miller, cuya predicación dio pie a un movimiento, un despertar religioso muy importante en ese tiempo y además el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como parte de esas profecías que se venían cumpliendo, esta especialmente en el libro del Apocalipsis y la predicación de un mensaje muy importante para el tiempo en el que estamos, que es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así que esta declaración de que la ciencia aumentaría o que el conocimiento iba a aumentar claramente está asociado a los cumplimientos de la profecía después del año 1844 y el surgimiento de la iglesia adventista con este mensaje especial. Sin buscar juzgar la salvación de las personas o su experiencia personal de salvación, podemos identificar que habrá muchos cristianos que no tienen hoy ese conocimiento de la segunda parte que a Daniel le fue sellada y que le fue dicha y revelada al apóstol Juan. Es muy importante entonces poder llegar a contar de esta nueva información, de esta continuidad de las profecías bajo un método apropiado, buscando seguir la enseñanza de la palabra de Dios, siendo la misma palabra de Dios la que nos muestre esos detalles. Ahora, es importante que este conocimiento que se está revelando o se está mostrando en esta segunda parte no es un nuevo conocimiento, siempre ha estado en la Biblia. Lo que pasa es que han sido verdades ocultas o mal interpretadas. Entonces, parte de este mensaje importante es rescatar elementos importantes como los mandamientos de Dios, la justificación por la fe, otros elementos como el estado de las personas que mueren, qué sucede cuando una persona muere. Hay conceptos que se arrastraban de la tradición que no se ajustan al relato bíblico. Entonces, parte de este conocimiento no es que alguien está revelando algo nuevo, sino es que estamos trayendo todo lo que la Biblia enseña para lograr entender de una mejor forma lo que desde un inicio ha sido escrito. Porque, como les menciono, mucha de la información de las creencias hoy cristianas están más asociadas a tradiciones paganas que a lo que Dios deseó enseñar en su momento a su iglesia, a su pueblo. Por eso es importante mencionar que este conocimiento que iba a aumentar es básicamente acceder a esas gemas bíblicas, a esa palabra de Dios que muchas veces fue distorsionada por muchos años de una era de obscurantismo, una era en la cual la palabra de Dios era oculta, perseguida muchas veces inclusive. Otro principio fundamental para el estudio de la palabra de Dios es ver la Biblia como un todo. Algunos desearían quitar algunas partes de la Biblia y solamente dejar lo que mejor les gusta, darles un enfoque especial o muchas veces customizado, personalizado con respecto a lo que yo quiero encontrar allí. Sin embargo, Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículos 15 al 17 dice que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Lucas capítulo 24, versículo 27 dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, es muy importante cuando estudiamos la palabra de Dios entender que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que todo lo que está ahí escrito se entrelaza, tiene una conexión entre un escritor y otro. Es importante mantener esa unicidad de la palabra de Dios, porque aquí claramente vimos cómo en 2 de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Para entonces, al escribir esto Timoteo, pues el apóstol Pablo a Timoteo se entendía que estaba escrito lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Se le añadió todos estos nuevos libros inspirados por Dios. Entonces, todo este conglomerado, estos 66 libros, es importante que los consideremos como la Biblia, como un todo. Imagínense que aún más, al profundizar en las profecías, algunos símbolos toman significado cuando nos vamos a otros libros y vemos esa comparación que le podemos dar un significado a un elemento, a un símbolo. Ahí mismo, en ese versículo, eso no se explicaba. Teníamos que ir a otra parte de la Biblia para poder darle ese sentido, ese concepto y la aplicación correcta en el contexto en el cual se está hablando. Por eso nosotros no podemos tomar aislados los versículos y darles una explicación, sacándolos de un contexto y preguntándole a la Biblia qué significa esto. Porque si yo veo algún elemento, yo podría darle una interpretación personal basado en mi experiencia de vida, en la cultura en la que yo vivo. Y pues ese no sería el enfoque para darle la explicación a un elemento bíblico, sino que sea la misma Biblia que lo explica. Y esa es una de las razones por qué hay tantos criterios o interpretaciones, porque se interpreta o se busca darle la explicación a un versículo de forma aislada y aplicándole conceptos contemporáneos o la percepción personal. Cuando nosotros estudiemos la Biblia, bueno, si le decimos a la Biblia que nos explique lo que quiere decir, creo yo entonces que podríamos tener un mejor consenso entre todos los cristianos y no tanta división de cada una de esas interpretaciones. Muchas veces dentro del grupo cristiano, alguna denominación específico cambian y varían las interpretaciones dependiendo pues del lugar donde estén. Bueno, una bendición que tiene la Iglesia Adventista es que a nivel mundial se comparten las 28 creencias y además la forma y los significados de los símbolos que se encuentran en los libros de Daniel y Apocalipsis y también la aplicación en nuestro tiempo. Eso es importante, mantener esa uniformidad en la interpretación y pues de esa forma todos podemos enseñar también lo mismo a quienes no conocen y están en este proceso de entender mejor esta segunda parte del libro que fue sellado en Daniel y ahora lo encontramos en Apocalipsis. La lección nos habla de figurado o literal. ¿Cómo podemos aplicar estos dos conceptos a las profecías bíblicas? Así que una de las claves que deben abordar los que estudiamos o los que desean estudiar las profecías es cómo determinar si ese lenguaje que estamos encontrando allí debe ser interpretado de manera literal o figurativa, es decir, simbólica. ¿Cómo decidir? ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa ese símbolo en cuestión? Claramente debemos de buscarle respuesta a esa pregunta. Entonces, la forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o ese símbolo en toda la Biblia. Para eso también existe una ayuda que se llaman referencias bíblicas. Esa palabra la podemos buscar en la Biblia, en otros lugares que se ha utilizado y entonces ahí se le puede dar ese significado. Una forma errónea de darle un significado a la Biblia sería aplicarle un concepto contemporáneo a ese símbolo. Por ejemplo, aquí la lección nos menciona que el oso de Daniel 7, alguien podría decir que ese oso simboliza Rusia, porque
Recientemente a Rusia, algunos símbolos, cuando hacen alusión a Rusia, pues utilizan un oso. Entonces alguien al estar leyendo la Biblia y ve un oso, inmediatamente lo estaría asociando a Rusia. No le está dando el significado que la Biblia quiere porque no se está yendo a otro lugar y preguntar si realmente eso era lo que el autor quería decirnos. Por ejemplo, cuando encontramos en la Biblia una espada, pues bien puede estarla usando de forma literal, es decir, una espada con la que un soldado se defiende o ataca en una guerra, pero también la Biblia utiliza la espada como la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si vemos la espada en algún libro que especialmente tiene un contexto profético, pues no podemos simplemente tomar eso literal, sino buscar darle ese contexto apropiado. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:16, aprovechando ese símbolo de la espada que está utilizando aquí y que ya le dimos el significado en Efesios 6:17, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, es decir, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, también amplía y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la espada se le dio una aplicación espiritual, una situación en la cual la palabra de Dios penetra el pensamiento del ser humano, como cuando una espada penetra en el cuerpo de una persona, pues en este caso es la palabra de Dios tocando el corazón de una persona. Otro ejemplo podría ser el significado de mujer en un contexto profético. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice, apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Pues fácilmente podemos pensar que esto es un símbolo y hay que darle una explicación, pero esa explicación tiene que la Biblia dárnosla a nosotros. Entonces, debemos de buscar otro texto bíblico en el cual nos guíe a pensar que una mujer tiene un significado. Como mujer hermosa y delicada, comparé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella y a su alrededor pondrán sus tiendas, cada uno apacentará en su lugar. Aquí vemos que la mujer hermosa y delicada, como la hija de Sión, es decir, el pueblo de Israel, se le está comparando con una mujer. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis y Apocalipsis habla de esta mujer, pues debemos de ir buscando ese significado que para el contexto de Apocalipsis y buscando aplicar la profecía al futuro, pues de la iglesia de Dios que está ahí representada. También en Efesios capítulo 5:31, pues simplemente habla de la mujer. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está hablando pues de la concepción de la familia, pero también Dios muchas veces se muestra como el esposo y la iglesia como su esposa. Y pues aquí pues vemos una unidad también entre Dios y su iglesia, que muchas veces representa también como un matrimonio. Entonces, básicamente el momento, el contexto y ese simbolismo muchas veces va a apuntar a ir a buscar esos elementos en otra parte de la Biblia para poder entender mejor. Es decir, yo no le aplico mi percepción en mi tiempo, en mi cultura, en lo que yo pienso, sino que la Biblia misma es la que me da esa explicación. Si aplicamos este concepto, pues reducimos ese margen de ir teniendo diferentes versiones, como lo vimos al principio de este estudio. Si aplicamos el concepto bíblico de que la Biblia se explica así sola, entonces vamos a definitivamente reducir bastante esa diferencia de opiniones que hoy el mundo cristiano tiene porque le aplica conceptos o contemporáneos o personales y no deja que la misma Biblia sea la que se explique.
Como les he mencionado, es muy importante que cuando estudiemos la palabra de Dios, siempre busquemos a Cristo. Cuando mostramos la palabra de Dios a alguien más, busquemos mostrar a Cristo. Las profecías son importantes porque nos muestran el tiempo en el cual estamos. Pero si en el tiempo en el cual estamos no buscamos a Cristo y no mostramos a Cristo, realmente es información que no da esperanza, no da un mejor mañana, ya que Dios tiene el control de todas las cosas y mucha de la profecía también revela momentos muy difíciles para la humanidad. Imagínense estos momentos sin esperanza. Por eso la Biblia, como les mencioné en algún momento, no se debate. La Biblia se estudia con un corazón dispuesto, buscando que Dios nos revele a nosotros su palabra, su deseo para nosotros. Y ese deseo, bien lo dice también la palabra, es que nosotros conozcamos a Cristo. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer esa obra milagrosa en el corazón del hombre para buscar la salvación de las personas. Recuerde ese principio. La Biblia tiene un fin, que es mostrar a Dios, a Jesucristo, a quien ha enviado, y salvarnos a nosotros de la perdición, de nuestros pecados, y también pues el propósito que tenemos los seres humanos es de darle gloria a Dios. Gracias por acompañarme en este primer estudio. Espero que hayas aprendido como yo. Nos vemos la próxima semana. Oremos. Padre, Señor, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque en la profecía podemos encontrar a Cristo, podemos encontrar esperanza, podemos permitir que la misma Biblia, tu palabra, se explique de todos estos simbolismos y eventos que estarán sucediendo. Tenemos la esperanza y la confianza en que estás bajo el control. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos si el Señor así lo permite